circundante por esta propuesta tan bonita y tan valiosa que es la sostenibilidad y la moda. Hoy quiero pues como presentarles, estar a la altura de todas las participantes, de todos los ponentes que estuvieron y me gustaría compartirles a ustedes pues como mi experiencia y mi trabajo. Ya les voy a... mi pantalla, no, un momento. No, no. Les voy a compartir. Acá la ven. Quisiera saber si la ven, si le doy reproducir, la ven o se sale, porque hay veces Google tiene ese problema. Ahí la siguen viendo. Y ahí estoy perfecto. Pues ahí yo la estoy viendo bien. Listo, perfecto. Entonces, no voy a ver los comentarios en este momento, pero me gustaría pues que me contaran si, pues, si hay algún pensamiento o cualquier cosa que suscite mi presentación, es bienvenida. Entonces, el nombre de esta presentación es cómo obtener bienestar a través de las plantas y quiero empezar por esta palabra que se llama bienestar. Bienestar, como su nombre lo dice, yo la descompuse en bien y en estar. Y vine, pues como revisé la definición de bienestar según la RAE y es del bien y de estar. Entonces es un conjunto de cosas necesarias para vivir bien. Y también es una vida holgada o abastecida de cuanto conduce a pasarlo bien o con tranquilidad. La tercera definición es estado de la persona en el que se hace sensible el buen funcionamiento de su actividad somática y psíquica. También hay pues como una definición que se llama economía del bienestar, y esta economía del bienestar tiene que ver como objetivo global extender a todos los sectores sociales los servicios y medios fundamentales para una vida digna. Y el estado de bienestar o estado del bienestar es una organización del Estado en la que éste tiende a procurar una mejor redistribución de la renta y mayores prestaciones sociales para los desfavorecidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces no sabemos qué es bienestar y a veces nos acostumbramos a vivir en malestar sin saberlo. O sea, lo digo a través de mi experiencia y a través de mis observaciones sobre la vida, el proceso de cada uno. Muchas veces el bienestar está subvalorado y a mí las plantas, les voy a contar pues ya como a manera de experiencia, a mí las plantas me han ayudado a aportarme a ser consciente del bienestar para mi vida. Una vez decidí crear esta empresa, esta empresa cada vez me trae mejores frutos y siembro mejores cosechas cada día. Tengo nuevas cosechas cada día. Entonces, me gustaría como reflexionar sobre cómo las plantas han influido e influyen en muchos estados de ánimo. Esto es una investigación que se ha hecho, pues no se tienen muchas investigaciones sobre el impacto de las plantas en los sentimientos y de las personas o en los estados de ánimos, pero sí se tienen estudios de casos, como por ejemplo hospitales o instituciones que trabajan con la salud, han visto cómo sus pacientes mejoran con plantas en el lugar o haciendo visitas al jardín. ¿Qué sentimientos son muy importantes pues, o que mueve los sentimientos en el jardín? El primero y el más importante es el bienestar, pues para mí. La paz es otra de las cosas que trae el bienestar, la riqueza, y con la riqueza quiero hablar de muchas cosas, no solo de poder adquisitivo, aunque tiene que ver. Cuando era voluntaria en una ONG,
me fui a hacer un voluntariado a un barrio de la ciudad que es más allá de la sierra, se llama el Pacífico, acá en Medellín. Y para los que no son de Medellín, pues es un barrio de asentamiento. Y en ese entonces no se conocía, pues no estaba ni siquiera en el mapa. Y cuando empezábamos a subir a ese lugar, yo empecé a notar que había menos jardín subiendo, y estábamos subiendo a una montaña donde se suponía que había más verde. Las personas que viven en ese tipo de lugares, donde hay más asentamiento, tienen menos posibilidad de verde. Eso también hace que uno tenga menos posibilidad de bienestar. Cuando empecé a hacer otras visitas también en ese tipo de lugares, me di cuenta que el verde era tan importante que se cultivaba en cualquier cosa. Entonces el reciclaje es parte de traer el terruño o el verde al hogar, a la casa. Entonces podías ver en una olla mala, sembrado de cebolla o de tomates, y eso hace que también haya riqueza en el hogar. El otro sentimiento al que las plantas nos suscitan es la alegría, y el otro es el alivio, y la armonía es como aunque está ahí en menor porcentaje, esto es la armonía, es la que nos hace como mantenernos en bienestar. ¿Por qué quiero hacer énfasis como en los sentimientos? Porque estos sentimientos que trae el jardín son casi siempre silenciosos, entonces no nos damos cuenta del valor que tienen las plantas, o pocas veces nos damos cuenta del valor que tiene una planta o de la presencia de las plantas, porque las estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, en Medellín, que estamos acostumbrados de montañas y a ver verde, el paisaje de nosotros es muy verde. Y el paisaje en general de Colombia es muy verde. Entonces, estamos acostumbrados a ver las plantas sin verlas. Aquí les iba a contar una cosa que yo en 2011 trabajé para una empresa donde hacíamos macrotendencias, dirigía una cosa de diseño, de mobiliario, y hacíamos macrotendencias. Y esta fue una de las macrotendencias en el 2011, donde estaba hablando de para dónde iba el mundo. En ese momento el mundo estaba en este universo, girando a través de este universo del slow life, de solo replantearnos aquí este momento, de estar en casa. Nos está hablando otra vez de ser conscientes de un montón de cosas que no habíamos sido conscientes, de que se nos había vuelto paisaje muchas cosas, y que el verde nos vuelve a llevar como al ritmo natural de las cosas. Ay, qué pena con ustedes, no me acordaba que tenía este esta acción. Entonces, así nos vamos llenando de algunas cosas. Las plantas tienen poderes y ayudan a sanar a los humanos y restauran el planeta. No sé si ustedes han podido llegar a experimentar el poder que tienen las plantas. Solo teniendo una planta contigo, estás empezando a darte cuenta del poder que tiene esa planta para ti. No sé si ustedes han tenido experiencias con las plantas muy cercanas. ¿Cómo se puede tener experiencias con las plantas? A través, o sea, así no tengas un espacio, pues como vivas en una habitación y sea la casa de tus papás, o vivís en un apartamento muy pequeño, llevar las plantas a tu espacio va a generar bienestar. Esta imagen que tenemos
al lado izquierdo, donde hay un terrario. Este terrario lo construimos lo construí con unos de mis estudiantes de un curso, de un taller experiencial para hacer terrarios. Este terrario específicamente, se los voy a mostrar también ahorita más adelante, físicamente, habla de cómo el mundo funciona. Entonces, aquí estamos construyendo un mundo ideal, pues un mundo donde supuestamente hay un orden, pero el orden se lo estamos dando nosotros. Con el paso del tiempo nos vamos a dar cuenta de este terrario va a estar tapado y vamos a ver cómo funciona realmente el mundo, donde el agua que le aplicamos en este momento de hacerlo va a mostrarnos cómo el mundo funciona a través de la capa de ozono cuando la abrimos, cómo esta agüita que que tenemos hoy es la misma agua que ha estado durante los inicios del planeta y sigue recirculando. Entonces es muy importante pues como este ejercicio pues de tener terrarios cerrados con nosotros nos enseña muchas cosas. Lo primero es que el imaginario de orden también cambia y que las plantas empiezan a crecer de manera exponencial o también se pueden morir porque no hicimos lo suficiente para que ese terrario funcionara o la llenamos de exceso de agua o bueno, ahí vamos viendo pues como es muy interesante el manejo que uno puede tener. Lo otro es llevar materos pues, a los espacios y plantas con diferentes colores, texturas y propiedades. Entonces hay plantas de interior y hay plantas de exterior. Lo otro que uno puede tener en el hogar es plantas que aparte de cumplir una función ornamental, o sea, que sean un ornamento, también tengan una función terapéutica, medicinal o de bienestar. Pues, por ejemplo, aquí abajo en la foto donde están las florecitas, esas florecitas son manzanilla. La manzanilla se puede utilizar para muchos usos y puede ser parte del jardín del hogar. Que requiere la manzanilla? Sol. Entonces hay que tener en cuenta como esos requerimientos que tienen algunas plantas para que el bienestar de esas plantas y también el bienestar de nosotros. ¿Cómo tener plantas sanas? Primero hay que reconocer condiciones, las condiciones que tiene el espacio. Entonces, para reconocer esas condiciones hay que evaluar qué niveles de exposición solar hay en ese lugar. Si es directa, indirecta, si le da el sol de la mañana, si le da el sol de la tarde, o sea, el poniente, si el lugar es muy húmedo o es muy seco, si hay sombrío, cómo es el aire, como el nivel del aire, pues, si hay permanente aire, circulación de aire, o por el contrario, no hay. ¿Cómo es sí, pues entonces otra cosa que uno evalúa es como el alimento que tienen las plantas. Entonces, el alimento que tienen las plantas casi siempre va por sustratos o medios, en este caso puede ser la tierra, el capacho, la madera o el agua. Yo con el agua realmente no tengo mucha experiencia, con los hidropónicos me parece que son súper complejos de manejar, entonces ahí sí no tengo ningún conocimiento que sea pues que mi experticia. Ya si tengo plantas en el hogar, es muy importante mantener una constancia. O sea, lo que hace que nosotros tengamos plantas sanas es el riego, la poda o el corte, desherbar. Y hay veces le dicen desmalezar porque hay plantas, o sea, que son llamadas malezas, pero realmente son mal llamadas porque están mal ubicadas. Entonces podrían ser muy lindas, los tréboles pueden ser demasiado hermosos y también son un sistema de comunicación de la planta para decir hay exceso de humedad o cuando llegan los hongos también nos están diciendo tengo exceso de humedad o cuando llegan los animalitos también nos están diciendo
exceso de humedad o ausencia de agua. El abono o fertilizante o soluciones nutritivas. Cada vez en mi empresa, por ejemplo, nosotros utilizamos materiales y productos biológicos, en su mayoría agroecológicos. Pero, ¿esto qué significa? Que no estamos patrocinando como el exceso de fertilizantes agrotóxicos que a la larga nos han comprobado que en vez de hacer un bienestar, estamos haciendo un malestar generalizado para los alimentos, la naturaleza, en todo el entorno en general. Y lo otro que utilizamos son repelentes. En el caso de los agrotóxicos se utilizan plaguicidas, herbicidas, todo esto que signifique matar supuestamente al enemigo, pero cuando uno comprende que las plantas lo que nos están mostrando es el sistema de comunicación a través de sus aliados, como lo son los animalitos que llegan a ella, nos están diciendo cuál es el nivel de sanidad que tiene. También hay que pues, revisar constantemente si esa planta requiere trasplante o no. Una de las cosas que nosotros podemos tener para tener bienestar, obtener bienestar de las plantas es tener una huerta, ya sea una huerta, si tengo un espacio como un buen terreno, podría ser una huerta para el día a día, pues para tener alimentos garantizados durante mucho tiempo y hacer pues como diferentes siembras en diferentes tiempos para que siempre los alimentos estén. Esto se puede hacer, nosotros hacemos, por ejemplo, huertas circulares, para nosotros son las más apropiadas para tener un recorrido no solo de huerta, sino que también que la huerta se integre al jardín y sea un recorrido visual agradable. Entonces, es circular para que nos vuelva a llevar al centro, y solo recorrerlo nos hace obtener bienestar. Cuando no tenemos ese espacio, podemos recurrir a contenedores en el hogar, de contenedores como cajas de diferentes cajas, o sea, diferentes cosas que nos puedan servir para tener una huerta de lo que nosotros consumamos. Porque hay veces, muchas veces me ha pasado que hay clientes que les gusta tener la huerta sin tener que consumir nada, sino que les parece bonito el jardín así. Entonces también es como importante consumir de acuerdo pues a lo que nosotros estamos requiriendo para que las plantas puedan estar totalmente sanas. Entonces aquí les hablo de qué cosas puede traer uno a la casa: tener un huerto o huerta, tener materos con plantas, jardines verticales. Los jardines verticales pueden ser a través de estructuras donde se ponen y se escalonan diferentes plantas, o se puede poner un matero con unas plantas como enredaderas donde ellos van a escalonar, donde nosotros queramos cubrir el muro o la fachada, o bueno, dependiendo de lo que nosotros queramos, o el balcón, como por ejemplo en mi casa. Y lo otro, cuando ya tenemos espacios muy reducidos o queremos llevar el verde a lugares como la oficina, las habitaciones, para mí el más funcional son los terrarios. ¿Qué pasa cuando nosotros podemos empezar a intervenir como los espacios que tenemos? Empezamos a darnos cuenta que todos los seres que habitan ese espacio empiezan a sentir bienestar. He comprobado con casi todos los clientes que nosotros visitamos, y hemos aportado a que su casa esté llena de bienestar, es que hasta la mascota se siente feliz en espacios verdes, o sea, buscan la sombra. No sé si han visto las vacas cuando está haciendo, por ejemplo, en Medellín hoy es un día muy soleado. Las vacas o los animalitos que están en pastoreo buscan la sombra para poder
sentirse mucho mejor. Y la sombra la da un buen árbol o una buena planta. Intervenir los espacios implica hacer muchos, pues, como cambios en los hábitos. Entonces, la clave de cualquier espacio verde es la constancia. Y la constancia es a través de el riego. El riego es clave para cualquier planta y también hasta para nosotros, pues porque ustedes imaginan donde nosotros vamos a simular que donde nosotros fuéramos como plantas no nos bañáramos, pues es la forma de refrescarnos y volvernos como a traer a la paz, a la plenitud de estar aquí presentes. Entonces, ¿cómo se cuidan? Es muy fácil. El riego es vital, la constancia y el cariño cuando vos podés verificar cuando regas una planta, ahí mismo vas a tener respuestas donde vas a verificar cómo está tu nivel también anímico. Entonces, yo los invito a que tengan una planta y comiencen a ver los frutos del cariño que tiene cuidarla. Esta es una huerta tipo isla donde nos llamaron porque realmente en esta huerta no la hicieron tipo isla pero sin caminar, entonces era muy difícil recoger los frutos. Entonces lo que nosotros intervenimos en esta huerta fue reacomodar plantas y hacer caminos que fueran no pues como lineales, sino que nos llevaran como a un camino orgánico donde pudiéramos recorrer la huerta de manera bonita, donde las personas se puedan sentir orgullosas de tener una huerta y hacer un recorrido del jardín con la virtud de alimentarse no solo de las plantas comestibles, sino también como alimentarse recorriendo el lugar. Es muy fácil tener plantas, o sea, si nosotros tenemos espacios donde podemos incluir las plantas, les aseguro que van a tener jardines y van a tener bienestar, van a obtener el bienestar, que es una de las cosas como que las plantas tienen esa gran función. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos jardines? Hay diferentes tipos de jardines. Hay jardines ornamentales donde nos invitan a la contemplación, al bienestar de una manera silenciosa. Y hay otros jardines, como los jardines de las huertas, donde no solo son jardines de espacios comestibles, jardines comestibles, sino que también son funcionales. Pues entonces aquí vamos a ver que nos funcionan para alimentarnos y nos funcionan para tener una huerta jardín. Los jardines comestibles también pueden estar en contenedores, como les dije. Solo falta como que nos pongamos en esa labor, donde vamos a ver cómo cada paso del tiempo nos va a dar una nueva respuesta. O sea, yo no sé si ustedes han tenido la experiencia de ver brotar de una flor, salir un gajo de tomates como los que estamos viendo ahí, o de una plantulita que nos dijeron que era repollo morado, salir un repollo, o de una calabaza o zucchini, donde nos dijeron de esto se va a enredar, necesita espacio pues para enredarse. Y de esta flor sale ese zucchini que es demasiado rico. Aquí también es una invitación a revisar los tiempos, porque a veces nosotros en Colombia y en donde estamos, pues en Latinoamérica, estamos súper, ¿cómo decirlo? Tenemos la fortuna, somos súper afortunados de vivir en un espacio, en un terreno donde es demasiado rico.
y tenemos la oportunidad de tener casi todas las frutas y verduras al mismo tiempo, o sea, no hay como, si hay temporadas de cosecha, pero no es que, no, donde no hay cosecha, en otro lugar hay cosecha de lo que se había desabastecido. Entonces hay una permanente cosecha de muchas cosas y eso hace que nosotros no veamos como la escasez de las plantas de los alimentos como tan palpable como lo podrán ver las personas que viven en lugares donde hay estaciones y donde hay estaciones inclementes con el tiempo, pues con sus con sus estaciones, por ejemplo, veranos o eh, inviernos demasiado fuertes que hace que no se tenga todo el tiempo cosecha de otro tipo de plantas y verduras. Los jardines funcionales es una invitación que también les hago de tener jardines, de contemplar jardines funcionales en sus espacios. ¿Qué significa estos jardines funcionales? De alguna forma, el llamado es a conservar mejor el planeta, pues como a aportar, hemos aportado mucho malestar para el planeta. Una de ellas ha sido como estamos acabando con por el uso de los herbicidas, los pesticidas y de muchas cosas, hemos visto cómo se están desapareciendo los animales polinizadores. Entonces, traer plantas al espacio donde pueden llegar polinizadores, estamos garantizando que esos polinizadores estén volviendo a aparecer. No sé si se han dado cuenta, por ejemplo, las personas que viven en Medellín, hay un montón de plantas como estas moraditas que están aquí al lado en la parte superior derecha, que se llaman verbenas y estas del lado izquierdo se llaman lantanas o tangos, también les dicen, y atraen polinizadores, una cantidad de polinizadores que los más visibles son las mariposas y detrás de ellas vienen los colibríes, las abejas meliponas o angelitas y las abejas que también vemos como las amarillitas con negro, que también tienen un aguijón, y vienen otros seres, por ejemplo, los abejorros, otros polinizadores que nunca en la vida podrías ver sin estas plantas. Pues estas plantas lo que hacen es como que tengas una una gran conciencia, o sea, como que te abran la conciencia de ver todo el desfile de seres que llegan a una planta sin haberte dado cuenta antes. Lo otro que pasa es, en la otra imagen que les traigo, es el musgo o la capa vegetal. Muchas veces nuestras estéticas han sido reevaluadas y nosotros tenemos una influencia estética donde arrasamos con muchas cosas. Entre ellas, antes consumíamos mucha tierra de capote, antes en los lugares, lo digo por Medellín, que todavía hace como 10 días escuché a un señor vendiendo tierra de capote, que por cierto es ilegal porque significa que te están vendiendo toda la cobertura que se ha acumulado en los bosques por más de 50 años y lo que estás haciendo es arrasando eso para llevarlo a un jardín. Entonces, también la invitación es a ser muy conscientes del manejo de los jardines de manera muy amorosa y incluyendo, pues como contemplando todo lo que significa tener una cobertura vegetal, que es lo que hace que un bosque tenga salud. Cuidar el jardín es la mejor forma de conectarnos con la vida. Esa es una de las frases que creo que me identifican más y que es como bandera de mi vida. Los invito a que me sigan en Instagram, en Facebook, en la página web y en YouTube. Aquí esto ha sido mi presentación.
Voy a revisar acá los comentarios. Sí, tenemos una preguntita. Cuéntame. Dice Carlos Andrés, ¿corroboras que el hablarle bonito a las plantas, como brindarle energía positiva, también hace parte del bienestar de la planta? Sí, increíblemente sí. No o sea, hay veces podemos creer que eso es como de abuelita, es como, ay, no sé, hay un montón de creencias frente a tener plantas en el hogar. A veces me dicen como, ay, ya estoy como vieja porque quiero tener plantas en mi casa. Y no significa que en este momento lo que está pasando es que nos estamos dando cuenta de que el verde es tan importante que queremos conectarnos de alguna manera con el interior del planeta. O sea, es como traer un pedazo del planeta a tu casa. Entonces, es como traer un ser vivo y decirle, bueno, hagamos lo que mejor podamos. Entonces, hablarle bonito, regarlas. Les voy a contar una infidencia. Hace por ahí 2 años yo vivía en Santa Elena y me entró una depresión horrible. Y yo en ese momento abandoné mis plantas, pues como que no había agua, yo llegaba y yo decía, no, estamos en un lugar supremamente húmedo y no les puedo hacer nada. Y después me bajé a Medellín y empecé a hacerlo como terapia, regar las plantas todos los días. A las 5:30 de la mañana me levantaba, por más que no quisiera estar, como levantarme, como decir, ay Dios, me voy a tener que levantar. Ese momento para mí fue como sanador, porque solo regar las plantas y ver en una semana el cambio de las plantas, que ya las veía más grandes, más fuertes, fue como un regalo también para mí. No solo yo le estaba dando un regalo a las plantas, sino que las plantas me estaban dando un regalo a mí, que era florecer, crecer, pues como que ver el estado de recepción que tienen las plantas es impresionante. También ¿Sí? hay otra chica que nos dice, Laura, ¿qué hacer con los que consideramos que tenemos mala mano para las plantas? Y ahí me incluyo. Sí, es muy, muy común lograr tener esa percepción de uno mismo, pues porque realmente qué es buena mano y qué es mala mano. Entonces, ¿qué es buena mano? Les voy a decir qué es buena mano. Empezar a comunicarse con las plantas. O sea, las plantas tienen un sistema de comunicación con nosotros, que es lo que nos está diciendo, es eh, que nos está diciendo, tengo exceso de agua. Entonces, ¿qué pasa con no Okay. sé qué pasa? ¿Qué pasó? Alguien iba a presentar, no sé, se le chispoteó, no sé. Ah, bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las plantas llegan y nos dicen cómo es el sistema de comunicación de las plantas. Entonces, la buena mano es leer el sistema de comunicación de las plantas, que nos va a decir, tengo exceso de agua, entonces se llena sí se puede, ya voy Luz, que te va a responder. Tiene palomilla blanca o tiene pulgón, la planta nos está diciendo, oye, o tengo exceso de agua o tengo ausencia de agua. Entonces, ¿cómo se revisa? Súper fácil. Metes el dedo lo más profundo y si la materia es muy profunda, entonces utilizas un palito y revisas cómo está el nivel de agua más interno, porque el nivel de agua externo se puede ver seco, pero cuando vos metes y sumergís el dedo o pues ingresas el dedo en la tierra, te das cuenta si está o en exceso o en ausencia. Y con la pregunta que hizo Luz, es cierto que, a ver, que hay de cierto que no se puede tener plantas en el cuarto. Sí y no. Hay unas plantas, por ejemplo, las sansevieiras o, o lengua de suegra también les dicen, o les dicen espada de San Jorge, o bueno, o como serpientes, que son largas. Voy a mirar, voy a ver si puedo voltear esto y se las muestro el fondo. Aquí, ahí, en donde, como por acá al fondo,
Ahí ven unas planticas largas. Esas plantas que les dicen lengua de suegra y realmente se llaman sansevieiras, son plantas que te generan todo el tiempo oxígeno. Entonces uno puede traer oxígeno y podría dormir perfectamente con ellas en el cuarto. ¿Qué pasa cuando uno lleva plantas a los cuartos? Tiene que tener muy claro que hay que tener un sistema de ventilación todo el tiempo, que el aire circule, porque por la noche las plantas cumplen una función de sacar el CO2 de todo el CO2 pues como el exceso de CO2 que tengan. Plantas como esta no, no generan CO2, pero son muy poquitas. Entonces, otra planta que podría tener uno en el cuarto son los terrarios que les mostré y se los voy a mostrar ya en vivo y en directo. Estos son terrarios cerrados donde uno ve cómo respiran las plantas. Entonces, miren, acá las goticas de agua, esto es lo que nos está diciendo, uy, pilas, pues porque todos respiramos, todos los seres vivos, incluyendo a las plantas, respiran. Entonces, y todo el tiempo están mostrándonos cómo circula el agua y los gases. Entonces, miren, por ejemplo, acá las goticas se ven con claridad porque nos están mostrando cómo se circula todo el agua. Otras plantas que pueden tener son las suculentas, pues ya no en terrarios cerrados, sino en terrarios abiertos y pueden tenerlas en el cuarto. Ok, ¿Alguna otra pregunta? miremos a ver. No, por acá no tenemos más preguntas. Bueno, no, pues de pronto sumando ahí como a la reflexión y algo que dijiste como empezando tu ponencia, y es que hemos estado todo el tiempo, por lo menos acá en Medellín, situaste Medellín, rodeado de verde, y en tanto pues como que se nos convirtió en paisaje y en algo como que ya perdemos de vista. Yo creo que desde ahí ya se empezó a gestar ese me importa un carajo, ese entorno, ¿cierto? Ese ecosistema que me está ahí acompañando. Desde ahí yo creo que empieza como a impulsarse muchísimo ese desapego que tenemos con cuidar lo que nos rodea. Desde que se nos volvió una riqueza con la cual contamos indiscutiblemente, pero sin embargo, pues no la hemos asumido como un regalo que finalmente es lo que es. Una de las, pues como de las experiencias más bonitas que he tenido en mi empresa, yo llevo 6 años con mi empresa y mis empleados vienen del campo. Los empleados que trabajan en la empresa vienen del campo y están más acostumbrados a ese tipo de paisaje eh, exuberante, pues o sea, la naturaleza está en su esplendor. Cuando ellos comenzaron a trabajar conmigo, empezaban a decir como cuando sembrábamos jardines, y eso es maleza, eso en mi tierra se da por montones, se dan los ríos, se dan yo no sé dónde, pues eso uno no lo considera jardín. Entonces, cuando ellos empezaron a darse cuenta del valor que tenía esa planta para traerla acá a la ciudad y hacer una simulación de monte, como le decían ellos, eso es puro monte, se empezaron a dar cuenta del valor que tenían sus plantas en el monte que ellos no veían. Entonces, una vez se fueron de vacaciones a su tierra, a su pueblo, y lo que llegaron fue a mostrarme toda la riqueza que tenían en helechos, en todo lo que ellos antes consideraban monte, porque ya tenían otra visión del paisaje. Entonces, como que el paisaje también hace parte, tocando temas de moda, hace parte de la moda y hace parte también de revisar qué traemos a los lugares donde no son esas plantas. Entonces traemos plantas de monte, traemos plantas de los bosques tropicales, de los lugares de donde traemos las plantas. Entonces eso también nos empieza a hablar de muchas concepciones del paisaje, pues como que
cómo las plantas pueden aportarnos a esos lugares donde nosotros amamos tanto. Ay, gracias, Elisa. Sí, es muy lindo lograr valorar, tener valor por las plantas. Les voy a contar otra infidencia si tengo tiempo. Sí. Ah, bueno, entonces, una vez un amigo, miren cómo es de teso, como la concepción de paisaje, una vez un amigo de España estaba haciendo un recorrido por todo Sudamérica, empezó desde arriba o desde abajo, como lo queramos ver, desde Argentina, y empezó a subir a Colombia. Entonces empezó a llegar a Colombia y cuando ingresó al Amazonas, él llamó a otra amiga española aterrado. O sea, era como, oye, explícame por qué, cómo hacen para regar todas estas montañas. Porque para nosotros es muy normal tener montañas verdes y tener montañas llenas de plantas. Entonces, ¿cómo es de teso que el paisaje, para nosotros nunca hemos pensado en un riego? O sea, cuando tenemos riego, cuando traemos las plantas a la casa. Pero cuando dejamos, o sea, como si compramos una finca, ustedes se imaginan donde nosotros pensáramos en el sistema de riego para toda la finca. No, porque para nosotros es normal tener un sistema de riego natural que es el del cielo. O sea, es como lograr contemplar como todas las cosas que tiene las plantas y que requieren, que en especial el riego, el sol y el aire. Es empezarle a darle valor a lo que hicimos invisible en algún momento. Sí. Y eso es lo que pues finalmente estamos haciendo desde acá. Pues. Exactamente. Otra cosa que me gustaría, que no lo puse en mi presentación y que me gustaría hablar, es cómo las plantas también se vuelven moda. Entonces, ¿qué implica que nosotros volvamos moda una planta? Que hay más posibilidad de enfermedad. Entonces, por eso, tener los mismos jardines todos, no sé si se han dado cuenta que hubo una moda de unos jardines con las plantas como verde limón, esas se llaman durantas, y se invade todo Medellín a través de esa moda de los jardines y los antejardines con esa planta. ¿Qué implica que esa planta esté acá? Pues primero es una planta que no es no es de acá, de Colombia, no es nativa, entonces requiere más fertilizantes que cualquier otra planta. Pues si traemos plantas silvestres como las que les mostré, las funcionales que atraen polinizadores, pues son plantas que son más resistentes a los climas que nosotros tenemos. Entonces, y requieren menos alimentación, ¿cómo decirlo? Como traer agrotóxicos para alimentarlos. No, no hay necesidad. Entonces, pues como tener también herramientas desde la propia alimentación que nosotros consumimos con las plantas que tenemos en la casa, sacar esos residuos orgánicos y hacer un licuado y hacerles una solución nutritiva a las plantas, así se mantienen siempre sanas. Entonces es como lograr una conjunción de las cosas de nuestro estilo de vida, volverlo sostenible. Y uno no, pues, o por lo menos yo no creería que el hecho de tener como una manzana completa, no sé, con antejardines llenos de las mismas plantas traería problemas, porque uno diría, no, pues están acompañadas de las que son, entonces no habría ningún inconveniente. Pues dentro de la ignorancia, pero sí, tiene mucho sentido pues lo que decís. Pasa mucho porque, por ejemplo, un bosque es rico porque es diferente, porque mantiene la diferencia. ¿Cuándo no es rico? Cuando hay monocultivo, por ejemplo. Vamos a cultivar supuestamente cafetales o aguacates. ¿Qué pasa? Que cuando un cafeto se enferma, todos se van a enfermar. Entonces son más fáciles es lo que nos está pasando exactamente en este momento. O sea, o cuando una población grande se está enfermando de un virus extraño, es muy posible que a todos nos dé. Entonces pasa lo mismo con las plantas. O sea,
Y cuando nosotros no tenemos en cuenta la diversidad, lo que estamos haciendo es llamando a la enfermedad a que habite este planeta. Entonces, cuando vemos que hay una riqueza, cuando hay una riqueza en cualquier parte, cuando hay demasiada diversidad, porque la diversidad hace que todas las plantas estén sanas. Les voy a recomendar este libro que se llama El secreto, la vida secreta de los árboles. Es un libro que nos habla súper bonito de cómo todos somos como un árbol y hacemos un bosque, o sea, todos somos tan diferentes y hacemos bosques, y cómo a través de las raíces en un bosque, un árbol que está enfermo le dice a los árboles con los que habita ese bosque, le dice, hey, me hace falta boro, o me hace falta calcio, o me hace falta algún elemento, y todos los compañeros del bosque, a través de sus raíces, empiezan a movilizarse y a enviarle a través de las raíces o a través de sus hojas y sus flores, le llevan, le transportan ese alimento a esa planta para que esa planta esté sana. Entonces, en este árbol, en este libro también nos cuentan, pues cuentan como la historia de por qué un árbol solitario es más fácil que se enferme que un árbol que está en un bosque. No muy ajeno definitivamente y no muy descabellada la situación, pero igual yo pienso que eso ha sido más como por ese parámetro de belleza que se ha estipulado, de que todo igualitario, todo controlado, todo parejito, ¿cierto? Entonces, desde ahí también viene como que se nos mete eso en la cabeza y después no hay nadie quien nos saque de ahí. Exactamente, o sea, también mi invitación es como a que reevaluemos la estética, porque muchas veces la estética que nos han vendido, como nos han dicho todos estos ponentes, es una estética donde nos homogeniza, donde nos vuelve consumidores autómatas sin uso de razón. En cambio, cuando nos damos cuenta de que la limpieza de los jardines, por ejemplo, nosotros que tenemos un pequeño rayón como con la limpieza, muchas veces los árboles tienen su propia medicina a través de las hojas que se caen, pero pues como acá ventea tanto y entonces hacen tantas cosas, o sea, terminamos recogiendo esas hojas y el árbol se termina enfermando. Entonces pasa lo mismo con las plantas, a veces en las casas podemos tener las mismas plantas, las hojas que se van cayendo, no es necesario botarlas, si las pones en las plantas y dejas que se descompongan, ellas están obteniendo su misma medicina que está dentro de sus hojas. Bueno, Cris, Bueno, muchísimas me gracias encantó. por acompañarnos en esta tarde de domingo, que de hecho acá en Medellín está haciendo un calor maravilloso. Sí, me encantó. Muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado la charla, la ponencia y que se visiten mi sitio o mi Instagram como Árbol de Manzana. Si quieren saber de plantas, ahí solo van a ver cosas relacionadas con las plantas y el paisaje. Bueno, Cris, muchísimas gracias por tu tiempo y no por aceptar la invitación y apoyar el proyecto. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Bueno, y pues antes de darle paso a